venir. Hoy estamos aquí para presentar a Nacho Tante como nuevo director deportivo del Real Ávila para la próxima temporada 2025-2026. Nacho es un abogado de derecho deportivo con amplia experiencia en la gestión deportiva de entidades. Y bueno, su última experiencia ha sido en el Club Deportivo Illescas, que ha ayudado a sentar las bases y a contribuir al crecimiento del club. Él nos ha transmitido mucha confianza, muchas ganas de aportar y de empezar este nuevo proyecto aquí en el Real Ávila. Tiene mucha motivación, destacamos de él, la verdad, su metodología de trabajo y las ganas de crecer con nosotros. Entonces, bueno, por parte del club también agradecerle su disponibilidad y, como repito, esas ganas de venir aquí con nosotros. Y bueno, poco más. A partir de ahora empezaremos a trabajar juntos y a empezar a planificar la próxima temporada. Y ahora os doy su turno de palabra para que le hagáis las preguntas que tenéis. Buenos días a todos, muchas gracias por venir a este acto. Por supuesto, muchas gracias a la propiedad, a Luis, a Gonzalo, a Jaime, a Pablo. La verdad es que iniciamos las conversaciones, me han demostrado mucha confianza. Hemos ido generando un feeling que creo que para trabajar es fundamental y desde el primer momento han apostado por mí. Me han explicado perfectamente el proyecto. Es un proyecto en crecimiento, creo que para mí también es un paso en mi carrera. Yo vengo de un club que es verdad que hemos hecho las cosas muy bien durante los últimos 3 años, pero es verdad que era un club humilde, un club que no tenía a lo mejor la tradición del Real Ávila, y por tanto para mí es una ilusión muy grande poder venir aquí y aportar mi granito de arena al proyecto, con muchas ganas de empezar ya a tomar decisiones. Venimos ya hablando sobre todas las cuestiones que creo a todo el mundo le preocupan, a nivel de confección de plantilla, por supuesto, puesto técnico. Pero bueno, lo primero es aterrizar, ya saber qué tenemos aquí dentro del club y a partir de ahí tomar decisiones para intentarle dar continuidad al proyecto. Es verdad que el año pasado creo que fue muy exitoso, que aunque quedara ese sabor un poco amargo de cómo se dio la eliminación, pero creo que fue un rotundo éxito. Y a partir de ahí pues intentar sumar, intentar darle continuidad a ese proyecto y que Real Ávila siga creciendo. Por mi parte tampoco mucho más, quedo a disposición de cualquiera de vosotros. Sí, Nacho, Alex García, Cadena SER, ¿cómo surgió todo y qué te ha convencido finalmente para venir al Real Ávila? Bueno, surge al final somos personas todos de fútbol, ellos ya tienen una dilatada experiencia en el mundo del fútbol, de la gestión, y yo, bueno, pues vengo ganándome también mi espacio y nos pusimos en contacto, una llamada de Luis, estuvimos charlando Luis y Pablo durante bastante tiempo y a partir de ahí, bueno, se han generado más llamadas, más contactos. Yo vine a Ávila, estuvimos sentados durante mucho tiempo y, bueno, les expliqué cómo trabajo, cómo concibo yo un club de estas características, cómo hay que trabajar a nivel metodológico desde una dirección deportiva. Y en ese sentido, bueno, creo que ha sido todo bastante sencillo porque nos hemos acomodado bien a las circunstancias unos de otros y la verdad, pues lo que me lleva a aceptar el reto es, como he dicho, para mí creo que es un salto en mi carrera. Creo que vengo a un club histórico, vengo a un club que viene en claro crecimiento, ahí están los resultados, eso nadie lo puede negar y por tanto, bueno, creo que por su parte y por la mía es una apuesta y que esperemos que salga todo bien. Nacho Alberto, del Diario de Ávila, ¿qué Real Ávila quieres, esperas o puedes construir de cara a la temporada que viene? Bueno, pues a que estamos todavía en un momento muy incipiente de toda esa planificación, pero sí es cierto, bueno, que al final cada uno tenemos en nuestra idea un modelo del club, ¿no? Yo es verdad que siempre que voy a un sitio intento adaptarme a la idiosincrasia del lugar, ya no solo del club sino de la ciudad, pero evidentemente creo que por las bases que se han sentado en este proyecto a lo largo de estos últimos años debemos darle continuidad, evidentemente siempre añadiendo cosas que entendamos que van a mejorarlo y potenciarlo, y es un poco en esa línea. Habrá matices, seguramente eso también tenga que ver con la elección del próximo entrenador, de un poco la confección de la plantilla, pero lo que sí que tenemos claro es que queremos un Ávila ambicioso, independiente del resultado final que podamos conseguir, que sea un Ávila con expectativas altas y que tenga ese gen competitivo que creo que durante toda la temporada ha tenido. Carlos, de Tribuna Ávila, no sé si tienes ya en mente
un entrenador, si con la propiedad se habéis puesto ya nombres sobre la mesa, si un poco qué idea, qué entrenador te gustaría firmar para el Real Ávila. Sí, por supuesto. En las reuniones que hemos tenido siempre hemos hablado de perfiles, de qué queremos, de qué modelo de juego o qué identidad queremos implantar en el Ávila. Es verdad que manejamos varios nombres, estamos todavía, como digo, un poco en la fase incipiente de mi llegada, pero sí es verdad que bueno, tenemos un poco clara la idea de por dónde queremos ir. Al final, creo que un club de estas características necesita también gente un poco en la línea de lo que ha dicho Pablo de mí, ¿no? Yo también vengo con esa ambición, con ese hambre por proyectarme también y es verdad que bueno, necesitamos un entrenador en ese sentido que también tenga ese hambre, que contagie y que de alguna manera bueno, pues dé continuidad a lo bueno que se ha hecho. Hola Nacho, Roberto Ponce de la 8 Ávila de Castilla en Televisión. En cuanto a la plantilla, hay muchos factores que no dependen tampoco ni de ti ni de la propiedad, que es lo que hemos hablado en la anterior rueda de prensa, es la revalorización y las ofertas que pueden tener muchos jugadores. Partiendo de esa base, lo suyo sería manejar un grupo que ya haya estado en el Real Ávila la anterior temporada. Puede cambiar el panorama y eso no quiere decir que sea peor ni mucho menos. ¿Cómo puede ser el trabajo ahora, que es el intenso? Sí, como tú has dicho, va a ser muy intenso, muy condicionado también por los resultados actuales de esta temporada pasada. Evidentemente yo ya lo sufrí en el club en el que estaba, hicimos una muy buena temporada, fuimos campeones también de invierno, estuvimos ahí luchando también por playoff hasta que tuvimos una serie de gracias que hicieron que se cayera un poco el equipo y sufrimos esa revalorización y ese tener que ir a mercado más de lo que nos hubiera gustado, porque evidentemente pues, los jugadores no entraban dentro de nuestro presupuesto. Sabemos que puede ser una dificultad, evidentemente nosotros tenemos claro que querríamos dar continuidad a buena parte de la plantilla porque creemos también mucho en que ese núcleo puede todavía dar rendimiento y por qué no obtener resultados. Entonces ahora entramos en esa fase un poco de perfilar todo eso y también de negociaciones, que es un poco la tarea dura del verano, pero bueno, sí tenemos detectado que queremos darle continuidad y ojalá podamos contar con el máximo número posible de esos jugadores que en nuestra cabeza queremos que continúen en el Real Ávila. Y en ese ámbito, y también un poco continuando por ahí, el Real Ávila viene, más allá de cuando ha llegado la propiedad, en una dinámica de también tener muchos jugadores extranjeros que vienen de fuera. También imagino que ese factor de complementación será también tu labor, ¿no? No sé si decir equilibrar, con todos los respetos, lo que pueda venir de fuera con lo que tú también puedas manejar y conocer de lo de aquí. Sí, bueno, cuando decía antes en el inicio de mi presentación, lo primero que tengo que hacer yo como profesional es adaptarme a la idiosincrasia del club. Evidentemente yo antes de venir y en las conversaciones con ellos en todo momento tengo muy claro cómo es el modelo del club y por tanto sé dónde vengo y sé que evidentemente ese es un factor que ha imperado en el club estos últimos años, que bueno, ahí están los resultados y de la mano de esa mezcla, como tú dices, de jugador nacional y extranjero, pues el club ha ido dando pasos y bueno, es un factor que evidentemente vamos a manejar, que consideramos que son mercados que gracias a esa incorporación foránea encontramos talento donde a lo mejor otros no tienen ese acceso y por tanto bueno, creo que es algo muy positivo para el club. Ahora los pasos, no sé si son primero entrenador, a partir de ahí renovaciones, adquisiciones, si ya estáis trabajando todo, ¿cómo vais a hacerlo a partir de ahora, Nacho? Desde que yo al final cerramos el acuerdo con Luis, yo me pongo a trabajar, aunque no se haya presentado, yo el fin de semana evidentemente pues he estado trabajando en eso, seguiremos hoy con reuniones, aprovechando que estamos todos aquí para perfilar tema de renovaciones y entrenador, pero sí es cierto que la máxima prioridad nosotros entendemos que tiene que ser la figura del entrenador. Para mí, además, en cualquier proyecto la figura del entrenador es capital. Tenemos que acertar, creo que es muy importante un entrenador que saque partido y mejore a los jugadores, pero sí es verdad que nosotros iremos trabajando en paralelo en confección de plantilla. Evidentemente yo, a través de bueno, pues el conocimiento previo de mercado, todo el trabajo que he ido haciendo durante el año para el proyecto en el que pudiera estar, pues intentar ya ir trabajando en listas de fichajes por posición y perfiles y sin olvidar por supuesto las renovaciones, porque entendemos que hay jugadores que más allá del entrenador que venga son capitales para nosotros y podemos ir trabajando en paralelo sin ningún tipo de problema. Sí que soy un director deportivo que tiende mucho a ir de la mano del entrenador en la confección de la plantilla, porque al final creo que es importante adaptarnos a los perfiles que luego él maneja en su modelo de juego, pero sí es cierto que creemos que si hay situaciones que para nosotros son de vital importancia afrontarlas, las vamos a afrontar en los próximos días.
¿Te marcas algún plazo en cuanto a las renovaciones? ¿Les vas a dar algún plazo a los jugadores? Oye, hasta tal día me tenéis que dar una respuesta, a partir de aquí... No. Quizá no tanto plazos así como tal de un día concreto, sí es verdad que a nosotros nos gustaría no demorarlo mucho, porque es verdad que aunque todavía queda tiempo para iniciar la pretemporada, sí que bueno, tenemos que ir un poco configurando todo. Sí que queremos que realmente el jugador que quiera renovar en Ávila sea porque renueva convencido de que es un proyecto bueno para él. Mi experiencia pasada me dice que si lo basamos todo en el tema económico puede ser un problema para todos, ¿no? Entonces sí que es cierto que no nos gustaría demorarlo en el sentido de que dejemos pasar semanas. Si alguien considera que su sitio no es el IECA, o sea, el Real Ávila porque no vea el proyecto, al final nosotros no vamos a pelear en ese sentido cuestiones económicas que excedan de lo que nosotros tenemos como líneas marcadas, ¿no? Por tanto, bueno, tampoco con la prisa y la agonía de que se tenga que cerrar ya, porque creemos que además cada caso tiene unas ciertas particularidades por personas que a lo mejor llevan más tiempo en el club, pero bueno, lo afrontaremos ya desde esta semana, nos pondremos a ello. Ojalá podamos ir concretando cuanto antes ese tipo de cuestiones porque nos va a permitir saber qué otros perfiles tenemos que incorporar en la plantilla. Javier Rodea, de Radio Marca. Antes has comentado que venir al Real Ávila era un paso para ti, un avance, ¿no? Pero ¿no lo ves desde un vértigo tal como quedó situado el Ávila la temporada pasada, quinto? Es mucha exigencia, ¿no? Pues el que se quiere dedicar a esto tiene que convivir con la presión. Evidentemente va a haber una exigencia, todos sabemos de dónde viene el Real Ávila. Hay que luchar por repetir esos resultados, sabiendo la dificultad que entraña, ¿no? Todavía ni siquiera sabemos la confección de los grupos, que también te va a variar mucho el nivel competitivo de unos u otros, pero evidentemente cuando uno entra en un proyecto entra con la máxima ambición. Creo que si me asustara ante un reto así, pues no podría desempeñar mi profesión. Por tanto, bueno, evidentemente luego los resultados, el día a día en el fútbol, pues pueden determinar una cosa u otra y no tanto va con el trabajo efectuado, pero sí que es cierto que bueno, se acepta esa presión, se tiene que convivir con ella y tiene que también servir como aliciente. No sé si tienes alguna preferencia. Este año el Ávila quedaba encuadrado en ese grupo con gallegos, asturianos. También depende de los ascensos y descensos, podría ir al grupo quizás en el último en el que has estado tú, Madrid, Castilla-La Mancha. No sé si tienes alguna preferencia. A ver, como no va a depender de nosotros, es verdad que bueno, tampoco podemos perder mucho tiempo en eso. Sí que es cierto que aunque el año pasado a la hora del ascenso me consta que aquí en el club, verdad que bueno, pues el grupo 1 a priori parecía que a nivel de desplazamiento, seguramente de gasto, etcétera, era mayor, pero bueno, yo creo que el club ha estado muy cómodo en ese grupo, competitivamente ya conoce ese grupo, por tanto nosotros como prioridad pues ojalá, ¿no?, pudiéramos repetir en el grupo 1, pero como digo, como es algo que no depende de nosotros, vamos a intentar focalizarnos en lo que sí que depende de nosotros, que es intentar planificar. Es verdad que nos gustaría, y eso es una cosa que yo ya he dicho en otras ocasiones, nos gustaría que los grupos estuvieran mucho más determinados con antelación, porque al final las confecciones de las plantillas varían mucho según el grupo donde juegues. Es algo que yo creo que la federación no tiene tan en cuenta, pero sí que es verdad que jugar, por ejemplo, si se diera hipotéticamente jugar en el grupo vasco, no tiene nada que ver jugar en el grupo andaluz o jugar en el grupo levante. Por tanto, bueno, pues sí que son cosas que nos gustaría que se manejaran de otra manera. No dependen de nosotros, por tanto, focalizados en hacer el mejor equipo posible, lo más competitivo y donde nos digan que tenemos que jugar, vamos a jugar. ¿Te marcas algún plazo para tener ya ese nuevo entrenador, Nacho? Queremos acertar por encima de todo, más que el hecho en sí de tenerlo el miércoles, jueves o un día concreto. Sí que es verdad que por la forma en que a mí me gusta trabajar la confección de plantillas, sí me gustaría que a lo largo de la semana pudiéramos tenerlo ya bastante perfilado y avanzado. Luego ya con los varios perfiles que manejamos entra en juego pues todo, ¿no? Las negociaciones, el que cuadre ir de la mano unos de otros, ¿no? Pero sí que es cierto que no sería una cuestión que nos gustaría demorar mucho, porque es verdad que cuanto antes tengamos esa pieza creo que todo va a ir encajando mejor. Pues muchas gracias.